Amigos de Contrapunto TV, estamos en la entrevista de Otro Espacio. Hoy tenemos el agrado de tener a uno de los líderes más importantes de El Salvador. Me refiero a Jorge Velado, quien dirige los destinos del Partido Arena. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Prometo que va a ser bastante amena. Al contrario, gracias Juan José, a ti y a Contrapunto por la oportunidad de esta entrevista y de este diálogo, digámoslo así, agradable. Jorge, permíteme que te tutee, pero claro, la verdad es que somos contemporáneos y además somos de Sonsonate. Así es. Para comenzar, me gustaría que nos narraras qué es para ti Sonsonate. Bueno, Sonsonate para mí es donde están mis antepasados de mi parte paterna, ¿verdad? Mi padre nació en Sonsonate, mis abuelos, mis bisabuelos. Yo soy Jorge Velado IV y todos venimos de Sonsonate. Yo ya nací aquí en San Salvador, ya mi padre ya vivía aquí en San Salvador, pero Sonsonate para mí significa mucho, principalmente en mi niñez. Yo pasaba largas temporadas con mis abuelos, Jorge y Maruca. Mi abuelo me llevaba a la finca, ahí aprendí a montar a caballo, ahí aprendí a tomar agua de coco. Y todavía Sonsonate sigue siendo para mí un lugar importante. Con mi esposa tenemos un pequeño ranchito allá en Salinitas, o sea que siempre estoy ligado a Sonsonate, siempre voy los viernes. Recuerdo la entrevista, la piscina de Chejo Mendoza, fuiste seguramente ahí, ¿no? Debo de haber ido más de alguna vez con mis tías y mi papá. Era un ambiente bien familiar, por supuesto. Mi familia fue muy amiga de tu familia, de los Velados, sí. Así es, realmente vivían a la vuelta, pues, de donde vivía lo que se conocía en aquel entonces como el Portal de los Velados, que era la casa de mi bisabuelo, y sería, creo que tu bisabuelo, me parece, que vivía a la vuelta. Sí, sí, la casona donde tenía el taller de zapatería. Ahí donde tenía. Alfredo Morales se llamaba. Alfredo Morales, don Alfredo, que todo el mundo lo conocía porque era el taller de zapatería de la ciudad de Sonsonate. Sí. Yo recuerdo unas anécdotas que hiciste de cómo la intervención de tu abuelo o tu bisabuelo, no sé, abuelo. De tu abuelo salvó a mi bisabuelo del fusilamiento en la época de Martínez. Sí, en el año 32, cuando fue el levantamiento, que como todos los salvadoreños sabemos comenzó en Sonsonate, a mucha gente le pidieron que llegara a dar, que sirviera en el cuartel, y es así como, mi abuelo entonces era un hombre joven, ¿verdad? Recién casado, fue al cuartel y de repente él una vez me contó, fíjate que llevaron a don Alfredo Morales, que era el dueño de la zapatería, el taller de zapatería, donde se hacían las cosas a mano, ¿verdad? No como ahora que se hacen a máquina. Bueno, obviamente ocupaban máquinas de coser. Y mi abuelo me contaba que a él le había sorprendido porque a don Alfredo lo estaban acusando de comunista, lo estaban acusando de haber protegido. Entonces mi abuelo intervino por él, fue a hablar con él, no sé si era un capitán, un teniente que estaba a cargo, y le dijo, mire, yo le garantizo con mi vida que yo conozco a don Alfredo. Es cierto que él es un hombre que tiene una gran sensibilidad social, pero de eso a que él sea parte del levantamiento comunista hay una gran diferencia. Y entonces mi abuelo me contaba que a don Alfredo lo habían liberado, a Dios gracias. Si no, en criterio de mi abuelo se hubiera cometido una gran injusticia. También una pequeña anécdota, si quieres, de tu padre, que muchas veces anduvo a mi papá en el baúl. Sí, es que tu papá, Roque Dalton García, y mi papá eran compañeros en el externado. Y bueno, cosas de la vida, porque son las familias por dos lados diferentes, ¿verdad? Por el lado Morales y por el lado de Roque Dalton. Fueron compañeros. Mi padre vino a 5º grado al externado y se fue a terminar el colegio al Centroamérica de Nicaragua, que era el colegio de los jesuitas.
pero habían sido compañeros y se conocían pues en los colegios, en aquel entonces un colegio relativamente pequeño, eran amigos. Y entonces nosotros vivíamos en la calle Gabriela Mistral, número 224, que es de donde fue el primer McDonald's yendo para la 25, no para la Centroamérica. Yo debo haber tenido tal vez 2 años, ahí por el año 62 más o menos. Y me acuerdo pues de la historia de mi papá que un día llegó el empleado y le dijo, mire, don Jorge, ahí abajo hay un señor que lo busca. ¿Y por qué no pasó? Dijo que no quería pasar porque se quedó allá atrás del carro. Entonces mi papá bajó, había una grasa y era Roque. Y entonces a mi papá le decían Pipa, los compañeros del colegio. Y entonces le dijo, mira, Pipa, me vienen siguiendo. Entonces mi papá tenía, no sé qué carro tenía, y le dijo, metete aquí al baúl y te voy a ir a dejar a un lado. Y lo fue a dejar al colegio, que vivíamos relativamente cerca. No sé si después de eso habrán tenido se habrán encontrado alguna otra vez, me imagino que sí, pero mi papá lo contaba, pues era su chero, su compañero del colegio, y le dijo, me viene siguiendo la policía, y mi papá lo que hizo fue irlo a dejar al colegio. Yo quería comenzar con estas anécdotas porque esto evidencia que El Salvador es un mundo bien pequeño y muy entrelazado, ¿no? Cómo podemos tener diferentes pensamientos, pero en realidad creo que somos un solo país. Para comenzar, otra pregunta que te quería hacer, ¿qué hace Jorge Velado dirigiendo un partido cuando, según veo tu trayectoria, es bastante del sector empresarial? Entonces, me gustaría que le dijeras a nuestro público estas interrogantes que muchos tienen. Sí. Bueno, sí, es realmente una pregunta interesante, Juan José, porque a mí me ha gustado servir siempre. A mí, bueno, de la época del colegio me gustaba, no sé, pues ser capitán del equipo de fútbol. Ya cuando estaba en bachillerato fui presidente de la clase. He tenido mucha participación, fui del Club Activo 2030, fui presidente del patronato del Cruz Sherpas, he estado en la Cámara de Comercio, en la Asociación Salvadoreña de Historiadores de Vehículos, en la Asociación Nacional de Anunciantes, ANAES, en el Consejo Nacional de la Publicidad. Es decir, como que uno a veces tiene eso de servirle a los demás. Cuando en el año 81 se funda Arena, el objetivo, y esto creo que lo saben los fundadores, el objetivo era que 100 personas firmaran el libro, o el acta, mejor dicho, de Constitución. Pero a muchos les dio miedo, porque estábamos obviamente al principio de la guerra y pues uno vivía con la vida en un hilo. Y solo fueron 34 personas las que firmaron ese libro. Uno de esos 34 es mi papá. Entonces yo en ese entonces tenía 20 años, me di cuenta que mi papá estaba arriesgando su vida y que su deseo era realmente ayudarle a El Salvador a través de Arena. Entonces eso siempre me dejó un gusanito, siempre estuve metido en el partido, siempre participé, digamos, en los procesos electorales, cuidado de urnas, organización. Y allá por el año tal vez 2004, me integré directamente al sector profesional del partido y milité en el sector ya directamente, mucho más activo por 5 años. Hasta que en el 2009, después de que perdimos las elecciones presidenciales por primera vez después de 4 periodos, en el partido hay como una catarsis en donde participamos un montón de gente y cada uno expuso la visión que tenía. Y yo diría que los que estaban haciendo la catarsis, que la dirigían, que eran los expresidentes de la República, Cristiani, Calderón, Sol y Flores, más el ex candidato presidencial Rodrigo Ávila y el alcalde electo, que era Norman Quijano, como que quizás, me imagino yo, pues que vieron que mi posición como algo claro que podía ayudar al partido. Como se forma el nuevo COENA, don Freddy me llama y me dice, mira, me gustaría que me acompañaras. Yo aprendí desde niño que cuando uno se mete a hacer algo, lo tiene que hacer bien. Aprendí también en bachillerato, cuando llegué al García Flamenco,
don Rubén H. Dimas nos decía, no importa si usted va a ser zapatero o presidente de la República, tiene que hacer bien las cosas. Entonces yo me he entregado en estos 6 años, yo diría que en alma, vida y corazón al partido. Bueno, qué bien. Vamos a seguir en una segunda parte. Hoy vamos a hacer una pausa para continuar después la entrevista. En un acto celebrado al finalizar la 45ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén recibió la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana SICA para el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015. El evento se desarrolló en la ciudad de Antigua, Guatemala. El presidente expresó ante los líderes de la región que el problema de la inseguridad tiene efectos devastadores en el desarrollo de los pueblos y que está convencido que solo con el trabajo conjunto, como naciones hermanas, alcanzaremos la seguridad y tranquilidad para nuestra población. El gobierno de El Salvador se comprometió a avanzar en el proceso de integración bajo 5 ejes principales: seguridad democrática, gestión integral del riesgo y cambio climático, la integración social y lucha contra la pobreza, la integración económica y el fortalecimiento institucional. Gobierno de El Salvador, un año gobernando con la gente. Volvemos a la segunda parte de Contrapunto TV y como sabían, hoy tenemos como invitado especial a Jorge Velado, presidente del Partido Arena. Jorge, interesante lo que hablamos en la primera parte. Me gustaría, ¿qué fue de tu vida en la época de la guerra? ¿Qué pasó? Bueno, la guerra comenzó a finales de los 70, yo todavía estaba en bachillerato, terminó bachillerato y luego comienzo a estudiar administración de empresas. A mí siempre aquí en El Salvador. Yo no me fui del país más que 2 años a hacer mi maestría, cuando ya en el año 90, del 90 al 92, tanto que cuando se firman los acuerdos de paz, yo estoy en Dallas, Texas, estudiando. Pero a mí siempre me gustó trabajar. De hecho, cuando estaba en bachillerato, mis clases eran en la tarde y en la mañana iba a clases de inglés de 7 a 9 de la mañana y me iba a la oficina de mi mamá a trabajar de 9 a 12. Y después me iba a comer y ya iba al colegio a la ¿En qué trabajabas? Mi mamá tenía una empresa distribuidora de artículos para el hogar con un sistema de ventas de casa en casa. Vajillas, baterías de cocina, lámparas. ¿Y qué hacías entonces? No, ahí cuando estaba todavía en el colegio era pasapapeles, pero me gustaba hacer de todo, ayudar en la bodega. Cuando ya entro a la universidad, ajusto mi horario de la universidad para poder seguir trabajando. Y yo los 5 años de mi carrera los trabajé, los primeros 3 y medio con mi mamá en esa empresa y después comienzo a trabajar en aquella fábrica que se llamaba Circa, que era la que hacía los jeans Buffalo y Levi's. Y trabajo ahí desde mediados del 83 hasta el 89, me caso en el 85, ya había salido de la universidad. Y luego me voy, de Circa paso a trabajar a Didea, donde he trabajado de ahí para acá. Estuve 1 año, me fui 2 años a hacer la maestría porque me gané una beca Fulbright. Me fui a Texas, a Dallas, a estudiar mis 2 años. Luego regresamos ya con mi esposa, me reincorporé a Didea y ahí he trabajado todos estos años. Pero además, en la época de la guerra, yo era, como te decía antes, muy activo en los clubes de servicio. Y participaba en muchas de estas actividades. Sufrí lo que todos sufrimos en la época de la guerra. ¿Qué es lo que más sufriste? ¿Algún momento tenso que hayas pasado? ¿Algún peligro? Sí. Bueno, momentos tensos muchos, ¿verdad? Saliendo de la universidad, por ejemplo, en ese entonces yo iba a la Matías Delgado, que iba comenzando y todavía no tenía un campus. Entonces, administración de empresas, estábamos en la 25 Avenida Sur, a la vueltecita de donde era la Récord. Y nos tocó varias veces tener que salir en medio de las balas porque venían las manifestaciones y la policía persiguiendo a los manifestantes. Vi muchas veces ahí.
Una vez también me tocó, estaba recogiendo uno de mis hermanos en la casa de un amigo de ellos. Esa noche habían sonado 5 bombas y él estaba a media cuadra de lo que entonces era la residencia del embajador americano en la colonia San Benito. Yo me bajé del carro a recogerlo él y en ese momento pasa un vehículo y le tira a la residencia de la embajada algo, no sé si fue una granada o qué. Y se dejan venir todos los soldados que estaban en la otra esquina viendo la otra bomba y se dejan venir y yo parado en la calle. Por supuesto, lo primero que pensaron es que yo era sospechoso, ¿verdad? Pero a donde yo iba a recoger a mi hermano, el dueño de la casa era el alcalde de un municipio de La Libertad. Y él se identificó y le dijo, mire, él es mi sobrino y él estaba aquí recogiendo a su hermano y ya, pero eso pues, y luego el peligro de los asaltos. Me tocaba por mi trabajo mucho ir a la zona oriental, ¿verdad? A Dios gracias, nunca quedé en fuego cruzado. ¿Y alguna vez te topaste con algún guerrillero? Sí, me topé varias veces. De hecho, que uno pasaba y estaban los retenes de ellos. Nunca me detuvieron. Tuve la dicha que porque siempre que andábamos en la zona oriental llevábamos cigarros, llevábamos billetes pequeños, porque sabíamos que baterías de radio, porque de repente los vendedores me decían, mira, si nos paran, lo que nos van a pedir es baterías para los radios transistor, vea. Nos van a pedir cigarros y nos van a pedir billetes. Entonces las llevamos. ¿Cuál fue tu momento más tenso en la época de la guerra? ¿El momento más tenso, más angustioso que viviste? Bueno, tal vez cuando en el año 79 llega la primera Junta Revolucionaria de Gobierno después el golpe de Estado. En diciembre de ese año hay una manifestación grande de mujeres que sale del Parque Cuscatlán hasta lo que era entonces Casa Presidencial en San Jacinto. Y íbamos, bueno, yo tenía 19 años, íbamos un montón de gente joven dándole seguridad a todas estas señoras y señoritas, pues, ¿por qué no? Y a mí me tocó la esquina de Simán. Ahí, o sea, veníamos caminando en las calles aledañas, pero al llegar a Simán nos metimos. Y fue precisamente ahí donde se cerró la manifestación, porque pues ahí había un montón de gente, me imagino que eran o de la guerrilla o gente cercana a la guerrilla, que los habían puesto a que detuvieran la manifestación, porque no querían que llegara la manifestación. Y ahí tuvimos altercados, ¿verdad? De hecho, yo estaba con mi hermano Gustavo, que en paz descanse. Mi hermano era más alto que yo y era bien matón. Y ahí nos tuvimos que empujar y dar un par de sopapos. El grupo que venía atrás, a las mujeres que no habían pasado, se las llevó. Y los que ya estábamos ahí, corrimos detrás de las que ya habían logrado pasar para darles protección en la retaguardia. Así nos fuimos caminando hasta que llegamos a Casa Presidencial. Yo ahí sí creí en un momento que podía haber incluso, bueno, yo no iba armado, pero teníamos temor de que pudiera haber gente armada. ¿Qué significó para ti en lo personal el final de la guerra, o sea, el final del conflicto armado? Bueno, para mí fue un momento muy emotivo. Primero estaba lejos de mi patria, ¿verdad? Pero como en Texas hay mucho latino, ahí en Dallas podíamos ver en vivo uno de estos canales, no me acuerdo cuál de los latinos, y casualmente la mayoría de mis clases eran de noche. Entonces el día que estaban firmando los acuerdos de paz, que fue de día, pues tipo mediodía, yo estaba en el apartamento en que vivíamos viendo en directo. Mi esposa se había ido a trabajar. Por supuesto no puedo negarte que lloré al ver. Yo siempre temí por la vida de mi papá, ¿verdad? Porque mi papá metido en el partido, trabajando, acompañando en el inicio del mayor de Abuizón. Y para mí que terminara la guerra significaba primero un alto nivel de madurez para los salvadoreños. Porque si tú te das cuenta, Juan José, esta es de las pocas guerras en Latinoamérica donde no hubo vencedores ni vencidos, sino que se firmó un acuerdo de paz por el cual después nunca se disparó un tiro más. Después pudieron haber pasado lo que tú querrás, algunos se aprovecharon, hicieron secuestros, otros se aprovecharon y mataron, pero ya, y después vinieron las maras, pero
digamos, las fuerzas beligerantes que eran el FMLN y el ejército, nunca más se volvieron a disparar. Entonces, yo así lo veía como una posibilidad grande de que hubiese un arreglo. Lo veía también como una posibilidad de que el pulgarcito de América empezara otra vez a resurgir, ¿ve? Aquello que en una época nos llamaron el Taiwán o el Japón de Latinoamérica, como que nos daba mucha esperanza. Y obviamente a esa edad, pues yo terminando mi maestría, lo primero que pensaba era voy a regresar a mi país y quiero obviamente trabajar, ¿verdad? Sí que sí fue muy... Por eso yo debo decir que al presidente Cristiani yo le tengo un cariño y un respeto muy grande. Don Freddy, desde que estábamos en la campaña, él decía, la única oferta que yo puedo hacer es la paz. Y debo decirlo también, era porque el mayor de Abusón lo empujaba a eso. Y lo logró, con todos los esfuerzos, pero se logró. Y obviamente el FMLN que puso de su parte. Me gustaría que me hablaras un poco de cómo entendés que en este país, después de 20 años de firmada la paz, estamos viviendo todavía una situación de tanta inequidad social, de tanta pobreza, de tal manera que estamos viviendo un conflicto con esto de las maras, ¿no? ¿Cómo te explicas eso? Sí, bueno, yo tengo una teoría, ¿verdad?, propia, y es que nosotros en el pasado, en el 92, firmamos los acuerdos de paz después de todo un proceso. Pero la diferencia, por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín, el muro cayó y Alemania se unificó. Y si vemos, incluso Alemania le ha dado clases de economía a toda Europa, ¿verdad? Alemania es, sin lugar a dudas, el país que menos efectos ha tenido, problemas económicos me refiero, ¿verdad?, que menos ha sido afectada por toda esta ola que vino de problemas económicos. Porque Alemania se convirtió en un solo país. Nosotros en El Salvador firmamos los acuerdos de paz, pero botamos ese muro, pero empezamos a construir unos muros ideológicos. Y le fuimos poniendo filas de ladrillo y filas de ladrillo y filas de ladrillo, de tal manera que en el principio nos veíamos porque no había muro, nos estábamos viendo cara a cara. Pero en la medida que empezamos a ponerle ladrillo, nos empezamos a dejar de ver hasta que dejamos de vernos, porque ya el muro era más alto que cada uno de nosotros. Eso es una autocrítica también, ¿no? Claro, es una autocrítica porque es para todos. Yo debo decir que me consta, porque aunque de alguna manera he estado cerca, interesado, diría yo, en todos los gobiernos que tuvo Arena, y tal vez más cerca de algunos presidentes que de otros, y me consta que sí habían intentos de mantener esa conversación. Pero creímos todos, ambos, derecha e izquierda, que los acuerdos de paz eran suficientes como para hacer una historia de 20 años más, y no fue así. Después de los acuerdos de paz, es cierto, hubo una época de reconstrucción, pero como digo, siempre había esa diferencia, ¿verdad? Tú estás allá, yo estoy aquí, tú estás allá, y no avanzamos con el ritmo que deberíamos de haber avanzado. Y ahora lo vemos, el país es un país bastante polarizado, tenemos dos fuerzas políticas bastante diferentes, no estamos hablando como los Estados Unidos, porque las dos fuerzas políticas tienen diferencias, pero tienen muchas cosas en común. Aquí, lastimosamente, o desde el punto de vista ideológico, es más lo que nos separa que lo que nos acerca. Entonces hemos dejado un campo ahí fértil para que en este país se dieran nuevos conflictos. Y ahí lo vemos, ahí tenemos el conflicto de las maras, un conflicto terrible que, bueno, yo creo que hay más mareros de lo que hubieron guerrilleros. Y antes, pues, vaya, es cierto, había conflicto y la mayoría de muertes sucedían en combate. Eran muy pocas lo que sucedía, digamos, en la calle, ¿verdad? Pero yo sí tengo fe que podemos avanzar todavía. Yo recuerdo que en el proceso de que se estaban gestando los acuerdos y después de firmados los acuerdos de paz, hubo un concepto que a mí me parece valioso, muy valioso,
que decía que al terminar la guerra se terminaban los enemigos y nacían los adversarios. Y no puedo dejar de hacerte esta pregunta con respecto al himno de Arena. A la marcha. A la marcha de Arena, sí, que dice que en el momento de la guerra se enarboló eso de que los rojos terminarán. Entonces, ¿qué va a hacer Jorge Velado para que este concepto cambie? Mira, yo cambie creo que al sentido de que no puede dejar de haber diferencias en la vida, ¿no? En la vida política, pero es mejor ser adversario que ser enemigo. Sí. Sí, tú tienes toda la razón, es mejor ser adversario que enemigo. De hecho, lo vemos en todo, ¿verdad? Lo vemos en los equipos de fútbol, lo vemos en las empresas que están metidas en el mismo negocio. Yo tuve un jefe, un gran jefe, que era don Luis Poma, que él jamás le decía la competencia. Decía los colegas, decía él. Así le decimos nosotros también a nuestros... Entonces, digamos que en lo personal yo considero que nosotros en El Salvador tenemos un espacio para dialogar, pero más que para dialogar, para llegar a acuerdos de nación. Y son los acuerdos de nación lo que realmente nos va a hacer que este país salga adelante y que volvamos a integrarnos como verdaderos salvadoreños, porque no podemos negar que en la época de campaña principalmente bueno, nada que ver con las campañas de hace 20 años, ¿verdad? Pero siempre hay malas señas, insultos y tal. Y ahora tal vez la manera en que hay más bullying político es a través de las redes sociales, especialmente porque en las redes hay bastante anonimato, ¿verdad? Gente que no escribe con su nombre, hay insultos, descalificaciones, etc. Yo por eso, a los que me insultan, yo no les contesto. Si alguien me hace una pregunta en serio, yo sí le contesto. Creo que una manera de sobreponernos de todo esto es que hagamos dos cosas. Uno es que los que estamos en este momento en política tengamos la madurez de acercarnos, platicar y llegar a acuerdos de nación. Y lo segundo es que le abramos espacios a los nuevos. Es decir, El Salvador tiene que abrirle espacios. Y debo decir que si una cosa me ha agradado mucho ha sido el reto de abrirle espacio a nuevas generaciones en el partido. Y ahí es como ahora nosotros tenemos una fracción legislativa en donde más de la mitad nunca habían sido diputados. Qué bien. Bueno, Jorge, te agradecemos tu presencia en el espacio de entrevistas de Contrapunto TV. Esperamos que no sea la última vez que estás con nosotros, porque hoy, si bien la entrevista correspondía a un perfil de tu persona, en otra oportunidad vamos a hablar de política, ¿no? Que es nuestro principal objetivo, con llevarle a la gente información que sea más allá de la propia noticia. No, al contrario, José, a ti, a todo el equipo de Contrapunto por esta oportunidad, y tengan la plena seguridad que aquí estaré cada vez que me inviten. Le damos las gracias a Jorge Velado por haber estado en esta entrevista de Otro Espacio de Contrapunto TV. También le damos las gracias a nuestros amigos que nos siguen en Contrapunto TV y los esperamos en otro espacio. Entrevistó Juan José Dalton.